Ore conmigo. Diga conmigo, Señor, en esta mañana abro mi corazón, abro mi mente, abro mi espíritu y humillo mi alma para que tu palabra entre dentro de mí, para que me cambies, me transformes conforme a tu palabra y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén y amén. Dale otro aplauso, por favor, al Señor. Aleluya. Y antes de comenzar, porque este mensaje va a ser para bendición de toda esta iglesia, de todo este pueblo. Y este mensaje te va a ayudar a ti a comprender y a entender cosas que tal vez sabías, pero que no habías entendido. Y sabes, a veces cuando tenemos la oportunidad de ir a un médico, a un nutricionista, el médico o el nutricionista nos receta comer alimentos saludables. ¿Alguien me está entendiendo? La mayoría de las personas, cada vez que van a comer, bien sea desayuno o más que todo en el almuerzo o la cena, en vez de preferir un vaso de agua, prefieren un vaso de Coca-Cola. Levante la mano a los que les gusta la Coca-Cola. Mira, la mayoría le gusta la Coca-Cola bien fría, con hielito. No sea religioso, diga, pastor, yo lo confieso, me encanta la Coca-Cola. Bueno, la Pepsi-Cola, pues, le gusta la Pepsi. Bueno, todavía un poquito más allá, le gusta la Glue. No, ¿verdad? Esa no. Aquí todos son cifrinos, Coca-Cola, lo menos Pepsi. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué es más saludable? ¿La Coca-Cola o el agua? Cristiano Ronaldo un día quitó las botellas de Coca-Cola y dijo, no, agua. Y en ese mismo instante las acciones de Coca-Cola cayeron a más de $1,000 millones. Imagínese usted la influencia que puede tener una persona cuando rechaza algo. Lo hace para bien o para mal. Y cuando usted rechaza lo que es saludable de Dios para tu vida, te va a hacer perder mucho. ¿Alguien vino en esta mañana? Cuando usted rechaza lo que es bueno y saludable para tu vida, te puede hacer perder mucho. Pero si usted lo recibe, te puede hacer ganar demasiado. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Dígale que está a su lado. Usted y yo somos ganadores. Por eso vamos a recibir la palabra de Dios. Amén, iglesia, su reino. Por eso es importante. Es como cuando el doctor te dice, mira, come brócolis. Mira, come coliflor. Come, ¿cómo se llama esto? Lo rojito. Remolacha. Amén. Come ensalada verde. Toma jugos verdes, repollo. Licúa ahí. Haz un licuado para que depures tu organismo, tus intestinos, tu estómago. Depúrate. Toma agua, haz ejercicio, lee la Biblia, léete un libro, medita, escucha música cristiana. Pero ¿qué hace la mayoría de los seres humanos? Come hamburguesa, come pepito, come pizza, come mayonesa, come grasa, come mantequilla saturada. Y aunque creen que se están alimentando, se están dañando. ¿Alguien me está entendiendo? Ya la mayoría está pensando en sacar toda la comida que tienen en la alacena y meter pura fruta y verdura. Ya la mayoría dijeron, ay, se nos dañó el fin de semana, la Coca-Cola ya no va. Dice. Y así mismo es la palabra de Dios. Hay alimentos, ¿a cuánto le gustan las verduras y las ensaladas y todo eso? Comer sano. Ok, baje la mano. Y a lo que no le gusta, pues déjame decirte, lo necesitas. Aunque no te gusta, lo necesitas. Dile que está a tu lado, aunque no te gusta, lo necesitas. Ay, ya el pastor, yo conozco a mi pastor, él viene endulzando, porque lo que viene es un bombazo, ¿verdad? Los que tienen 3, 4 años conmigo, o casi 5, saben lo que Dios va a hablar hoy. Amén. Así que tal vez hay cosas de Dios que no te gustan, pero las necesitas. Y más que hacerte, tal vez, para algunos, hacerte sentir mal, el deseo de Dios es abrirte los ojos, darte entendimiento para que usted y yo podamos
alcanzar lo que Dios quiere darnos. Es importante eso. Así que quiero que vayas a tu Biblia en esta mañana y quiero que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Quiero que todos, por favor, sean obedientes en esta mañana y estén atentos, excepto los niños pequeños, a los cuales amamos, que por su corta edad no comprenden, pero podemos tenerles paciencia por amor. Así que vaya a su Biblia, Hebreos capítulo 4, versículo 12, si mi hijo Dante me ayuda allí. Versión Reina Valera. Y quiero leerte lo que dice la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¿Alguien dice amén a la palabra de Dios? ¿Alguien puede aplaudir a la palabra de Dios, por favor? Qué poderosa esta palabra. Y dice, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva y eficaz. Significa que la palabra de Dios siempre, cuando sale de la boca del Padre, cumple lo que promete que va a hacer. Dice la Escritura, dice el Señor desde su trono, porque toda palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviado. Así que la palabra de Dios está viva, no está muerta. Lo que mata la palabra o lo que mata el efecto de la palabra son los corazones cerrados. Pero la palabra de Dios siempre vendrá a tu vida con el Espíritu del Padre que está vivo. Por eso la palabra siempre permanecerá para siempre. Dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra siempre estará, la palabra siempre será y la palabra siempre existirá. El asunto es que todo aquel que quiera vivir aislado a lo que es la palabra no va a permanecer, no va a seguir adelante y muy difícil vivirá. Por eso, si usted toma la palabra y usted abraza la palabra y obedece la palabra, usted será la palabra y usted vivirá conforme a la palabra y vivirá para siempre, como lo dice la palabra. Por eso es importante entender, amada iglesia, que dice la Escritura en hebreo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no solamente está viva, sino que es eficaz, sino que cumple lo que dice, sino que literalmente hace lo que Dios dice. Por eso es eficaz. Su palabra y la mía tal vez no sean eficaces, pero la palabra de Dios sí es eficaz. Usted y yo podemos prometer algo y tal vez ocurran circunstancias que no nos permitan cumplir, pero la palabra de Dios promete y pase lo que pase, se cumple. Venga lo que venga, se cumple. Llueva, truene, relampaguee, haga temblor, terremoto, la palabra de Dios se cumplirá. Porque escrito está, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y es importante entender esto. Que todo hijo de Dios, todo cristiano sepa y comprenda y entienda y se le revele que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, opines lo que tú opines, lo que va a prevalecer sobre tu opinión y la mía siempre será la palabra de Dios. Y eso es poderosísimo. Por eso toda persona inteligente y sabia siempre se refugiará en la palabra de Dios. Las potencias de los cielos, la creación, la tierra, los mares, siempre se someterán y se sujetarán a la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús estaba aquel día en la barca con los discípulos y había una gran tormenta, dice la Escritura que Jesús reprendió la tormenta por la palabra. Le habló a la tormenta una palabra, le envió una palabra y le dijo, cálmate. ¿Y qué dice la palabra? Que la tormenta, ¿qué? Cesó. Por eso toda la creación se somete a la palabra. Todo el universo se somete a la palabra. El mundo entero se somete a la palabra. Y cuando hablo de mundo, hablo
el globo terráqueo como tal. Todo se somete y se sujeta a la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí viene lo bueno, y es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso la palabra corta. Ahora, levánteme la mano acá, los que alguna vez, picando un tomate, un pedazo de carne, algo, se cortaron un dedo. Quitándole tal vez el plástico a un cable, se cortaron un... ¿Cuánto se ha cortado alguna vez? Dile que está a tu lado, así es la palabra. La palabra corta, tiene filo. Por eso mucha gente no le gusta, porque dice, no, la palabra de Dios no. Ya viene esa gente con la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Ahora bien, antes de continuar con lo que Dios quiere enseñarte, quiero hablarte de mi tema de esta mañana. Mi tema de esta mañana, el peligro de vivir conforme al alma y no conforme al espíritu. ¿Alguien dice amén? No escuché amén, soy acá. El peligro de vivir conforme al alma y no conforme al espíritu. Ahora bien, una de las más grandes problemáticas y una de las crisis más profundas que hoy en día tiene la iglesia no son las trampas del enemigo. Oiga bien esto. La gente, los miembros de las iglesias creen que lo más difícil que puede vivir o atravesar una iglesia, un ministerio, son los ataques del diablo, los ataques del enemigo, las trampas, las cosas malas, lo malo que tal vez pueda ocurrir. Y no se trata de eso. Lo más peligroso que hoy en día las iglesias pueden estar viviendo y enfrentando son las personas almáticas. El almatismo. Eso es lo más peligroso. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Claro, porque una persona almática jamás podrá entender y comprender el propósito que Dios tiene para su vida. Por eso, el almático siempre se inclinará a retrasar, a abortar y a paralizar el avance y el crecimiento de un ministerio que Dios desea prosperar. Por eso el peligro que corre en las iglesias hoy en día no es el enemigo, no es el diablo solamente, es la gente que vive conforme a su alma y no conforme al espíritu. Porque la única manera, óigame bien para que usted entienda, que el reino de los cielos avance aquí en la tierra, es a través de gente que es guiada por el Espíritu de Dios. Por eso dice la Escritura que los hijos de Dios somos guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. No somos guiados por el alma. El alma siempre te va a hacer trampa. El alma siempre te va a querer meter una zancadilla para que tú no obedezcas a lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu espíritu, sino que obedezcas y te dejes llevar por tus emociones. Por eso el peligro que hoy en día corre en las iglesias, óigame bien, no es solamente el enemigo, es la gente almática. ¿Cuántos van a aprender hoy? Diga conmigo, pastor, enséñame. Yo quiero aprender. Yo quiero crecer, yo quiero mejorar, yo quiero ser gente de reino, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, yo quiero alcanzar las promesas. Diga conmigo, yo quiero ser heredero de Dios en Cristo Jesús y yo necesito ser libre de mí mismo para poder alcanzar lo que Dios tiene para mí. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora bien, iglesia, toda persona dentro de un ministerio que vive conforme al alma siempre tiende a retrasar y a abortar o paralizar el avance y el crecimiento de un ministerio. ¿Por qué? Porque viven conforme a sus deseos y no conforme al corazón y a la palabra de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Por eso difícilmente Dios puede usar a alguien que vive conforme a su voluntad y no a la voluntad del Padre. Y es difícil, literalmente es difícil hacer entender a personas así porque no han abierto su corazón a Dios y no han entendido que lo que Dios desea para su vida siempre será bueno, agradable y perfecto. Y cuando vivimos conforme a nuestra alma y a nuestros deseos, nunca entenderemos lo que Dios quiere hacer. Por eso se nos hace difícil. Ahora bien, todo este tipo de personas, nosotros como hijos de Dios y la palabra los identifica como gente almática. Algunos son personas con buenas intenciones y son buenos y con buenos deseos, pero eso no es suficiente para el reino de Dios. Dios no busca solamente a personas con buenas intenciones
y con buenos deseos, sino que busca personas que estén dispuestas y disponibles. Se lo voy a repetir. Dios no solamente anda buscando a gente con buenos deseos y buenas intenciones, sino que busca gente dispuesta y disponible. Hay gente que le dice a Dios, Señor, yo estoy dispuesto, pero ¿estás disponible hoy? No, hoy no, porque necesito ir a mi trabajo. Ok, y al salir del trabajo estás disponible. No, porque tengo que llegar a mi casa a ordenar y a cocinar. Y estarás disponible a eso de las 10 de la noche tampoco, porque a esa hora tengo que ver la novela. Y tal vez a las 12 de la noche, no, Señor, esa hora no estoy disponible porque a esa hora yo necesito dormir para recuperar fuerza y levantarme el siguiente día para seguir haciendo la rutina de vida que yo tengo. Por eso hay gente que le dice a Dios, yo estoy dispuesto, pero la mayoría no está disponible. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente que está dispuesta a venir a la iglesia, pero no está dispuesta a morir al yo, al ego, y no están dispuestos a morir para seguir a Cristo. Yo le dije que hay alimentos que usted prueba y no saben bien, pero sanan. Así que está tiempo de levantarse e irse a la panadería a Trébola, comerse un cachito, un jugo, mientras pasa la prédica, y cuando vayamos a ministrar entra. ¿Sigo paro? Amén. Por eso Dios no, dígale que está a su lado, Dios no está buscando solamente gente con buenas intenciones. Dile, Dios está buscando gente dispuesta y disponible, que quieran hacer la voluntad del Padre. Jesucristo dijo, todo aquel que me ama, guarda ¿qué? Ay, Dios mío, ayúdame. Todo aquel que me ama, guarda ¿qué? Por eso, si usted ama a Dios, usted guarda sus mandamientos, no los suyos, no los del pastor, sino los de ¿quién? Los de Dios. Por eso Dios busca personas que estén dispuestas y disponibles para darlo todo y entregarlo todo por la visión y la obra del reino de Dios. La amenaza que tenemos en el reino de Dios son los almáticos. Estamos en un tiempo donde muchas de las personas que conforman las iglesias están operando en el emocionalismo y en el sentimentalismo. Escúchame bien, usted se va a dar cuenta si usted presta atención a esto. Y estamos viviendo la última generación más almática y sentimentalista de todos los tiempos. Ahorita estamos viviendo la generación de cristal. Todo les ofende, todo les molesta, todo les hiere. Dios necesita un pueblo fuerte. Dios necesita un pueblo lleno de su poder. Dios necesita un pueblo lleno de su espíritu, lleno de su palabra. Porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre nosotros resplandecerá y amanecerá Jehová. Usted tiene que entender que lo que usted está viviendo en el alma no lo va a ayudar a avanzar, no lo va a ayudar a crecer, no lo va a ayudar tal vez a cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Si usted sigue viviendo en el alma, Satanás literalmente te va a destruir, te va literalmente a amarrar y no va a permitir que alcances el propósito de Dios. Por eso Dios está buscando gente literalmente que abra su corazón, que tenga la fe puesta en Dios, que literalmente haya dicho, Señor, yo te entrego mi alma para que tú trates con ella y que tú me puedas ayudar a crecer, avanzar y a ser bendecido. Por eso, si usted sigue viviendo conforme a las emociones de su alma, no podrá avanzar en todo lo que es reino y en todo lo que concierne a Dios. No sé si me explico. Usted tiene que entender eso. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que espada de doble filo. Y dice, porque penetra ¿para qué? Para partir el alma. Y Dios con este mensaje en esta mañana te va a partir el alma. No solamente el alma, te va a partir el espíritu. Y no solamente eso, sino que va a discernir las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Por eso hay una gran cantidad de cristianos en las iglesias. Y me perdonan, pero es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es que hay una enorme cantidad de gente dentro de las iglesias queriendo agradar a Dios con su alma y con sus emociones. Y se les olvida que quien discierne las intenciones verdaderas del corazón es la palabra y el espíritu que entra dentro de ti cada domingo. Por eso, cuando la palabra viene a ti, te duele. ¿Por qué duele, pastor? Porque lo primero que va a hacer la palabra es partirte el alma. ¿Quién lo dice, pastor? La palabra. Pónmelo ahí, hijo, en la pantalla, Hebreos 4:12.
Dice, la palabra de Dios, ¿qué es? Ayúdame a predicar, por favor. Viva y eficaz. Y más cortante que qué. Y penetra hasta qué. Dile que está a tu lado. Dios te va a partir el alma hoy. Y el asunto de no comprender y no leer la escritura nos convierte en personas ignorantes del propósito y de la voluntad de Dios. Y a veces leemos las palabras solamente por leerlas y no nos detenemos a pensar. O sea, en otras palabras, léase y entiéndase lo que dice la palabra. ¡Wow! ¡Qué poderoso! La palabra de Dios es viva y eficaz. Y usted pasa corrido por ahí y es aquello y el otro dice y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Pero tú no te detienes a pensar que literalmente te la va a partir. Así es. Por eso cuando nos acercamos a Dios, como decíamos este jueves en la casa de Luz, conversábamos ahí con unas hijas espirituales, unas hermanas de la fe. Y dice, ay pastor, usted comienza hablando bonito, pero ya después que estamos allá en la iglesia nos da duro. Pero es que no soy yo la palabra. Porque Dios te atrae con amor. Pero luego su palabra va a entrar dentro de ti para partirte el alma. Y no solamente el alma, Dios te va a partir el espíritu. Para que esa alma malcriada, desobediente, abrazada y apegada a los deseos de la carne y en este mundo, comience a someterse a la voluntad del Padre. Y usted quiere saber por qué Dios siempre trata con este tipo de personas de manera fuerte. Porque los odia. Porque no los quiere. Trata con ellos de manera fuerte porque los ama. Por eso toda persona almática siempre recibirá la corrección de Dios como un ataque y no como un gesto de amor. Y tenemos que entender que la palabra de Dios es espada de dos filos y va a penetrar dentro de ti para partirte el alma y el espíritu. Pero no solamente eso. Si usted sigue leyendo, dice que te va a partir las coyunturas. Y los tuétanos. Esto que usted ve acá es mi codo, ¿verdad? Este codo en esta parte de acá abajo tiene una coyuntura. La palabra la parte. Los tuétanos los parte. Por eso cada vez que la palabra de Dios entra en la vida y en el corazón de una persona, lo primero que va a hacer la palabra de Dios es destrozarte por dentro. Porque todo cambio que Dios provoca en una persona, sea adulto, joven o niño, siempre comenzará el cambio de adentro hacia afuera. Por eso la palabra de Dios viene y te confronta. Por eso la palabra de Dios viene y te reta. Por eso la palabra de Dios te dice, ¡hey! Por ahí no es. Por eso la palabra de Dios siempre va a guiarte y a orientarte por el camino correcto y te va a decir, por ahí no es, pero anda por aquí. Porque mi palabra siempre será lumbrera y lámpara a tus pies y a tu camino. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Por eso es importante entender que lo que daña y retrasa el crecimiento y el avance del reino en la tierra es la gente almática que asiste a las iglesias. La gran amenaza que tenemos es esa. Y si usted le mire, quiero ilustrárselo un poquitito. Pero si usted le pregunta a un miembro de una iglesia, ¿por qué hace lo que hace dentro de la iglesia? Le va a decir, yo lo hago porque me siento, vamos a decir por aquí, me ayuda. Si usted le pregunta a un miembro de la iglesia, ¿por qué tú sirves en esta iglesia? Él te va a decir, lo hago porque me siento. Si usted le pregunta a un miembro de una iglesia, ¿por qué tú le sirves a la gente con tanto cariño? Lo hago porque me siento. Y si usted le pregunta a un miembro de esa iglesia, ¿por qué tú no haces aquello o aquello o lo otro que deberías hacer? No lo hago porque no me siento. O sea, hacen las cosas para Dios con la que se sienten como. Ayúdenme a predicar por aquí, por favor. Hago las cosas para Dios porque me siento. Pero no hago cosas que también debo hacer para Dios porque no me siento. Eso es el alma.
yo me siento. No hago esto para Dios porque no me siento bien. Pero hago esto para Dios porque sí me siento bien. Y eso se llama almatismo. Porque cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní, orando por ti y por mí, sudando gotas de sangre, Él no quería morir en la cruz porque sabía que iba a doler. Pero ¿qué le dijo Jesús al Padre? Padre, si es posible que, ayúdame a predicar esta mañana, iglesia, a su reino. Padre, si es posible que, pasa de mí que esta copa. Pero, diga conmigo, pero, que no se haga a mí, sino la. Porque si Jesús hubiese tenido la opción de decidir en aquel día, según lo que sentía su alma, usted y yo no hubiésemos nacido. Estuviéramos perdidos en un infierno, literal. Entienda lo que el Espíritu de Dios quiere hablarte hoy. Pero gloria a Jesús, gloria al Padre y al Espíritu Santo, que Jesús no se dejó llevar por su almatismo en ese momento, sino que decidió morir a su alma para abrazar lo que el Espíritu Santo quería y morir en la cruz. Por eso usted le pregunta a la gente dentro de una iglesia, ¿por qué tú sirves ahí con los niños? Porque me siento. Pero ¿por qué tú no vas y no haces una casa de luz también? Porque también es de Dios. No lo hago porque no me siento. Almatismo. Almatismo se llama eso. Si el pastor no lo abraza, no lo besa, no lo saluda, ¿cómo está mi chiquitico? ¿Por qué no fuiste más a la iglesia? Porque el pastor ya no me quiere, ya no me saluda y ya no me siento. Si usted le pregunta a un miembro de una iglesia, ¿por qué se congrega allí? Yo me congrego allí porque allí me siento. Hermano, ¿y por qué te fuiste de la iglesia? ¿Por qué ya no te congregas allá en su reino? ¿Qué pasó? Te veía ahí tan chévere los domingos. ¿Qué te pasó? No, que yo me fui de esa iglesia porque ya yo no me siento. Diga conmigo, almatismo. Y puedo hablar a los criollos, a los venezolanos, con el respeto de los que me ven por redes sociales, porque ahí lo subimos a nuestro canal. Pero en el llano dicen, mire, la iglesia está encundida de gente almática. Y por eso a los hombres de Dios se nos hace difícil predicar con libertad la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos el cuidado de no dañar, porque nuestra intención no es dañar el corazón. Nuestra intención es corregir el corazón con la palabra de Dios. Pero ¿qué hace la palabra, pastor? Te va a penetrar el alma y te la va a partir. Te va a partir los huesos, te va a partir el espíritu. Todo lo que está dentro de ti con la palabra se va a destruir. Todo lo que no es de Dios dentro de ti, la palabra lo va a pulverizar, lo va a destruir, lo va a partir y lo va a cortar. Para que tú comiences a entender que tú debes estar ligado al Espíritu Santo de Dios y no a tu alma. ¿Y por qué no vas a decirle a Dios, no me siento bien haciendo eso? ¿Y quién nos dijo a nosotros que para servir a Dios hay que sentirse bien? Eso, usted nunca verá a un Pablo sirviendo a Dios sintiéndose bien. Porque si usted lee la historia del apóstol Pablo, él entraba a una aldea a predicar y lo sacaban a punta de pedrada y lo tiraban. Es más, dice la escritura que un día cayó, lo sacaron del lugar, lo apedrearon y quedó como muerto. ¿Y qué dice la escritura? Que el apóstol Pablo se levantó y ¿qué hizo? Me voy de aquí, que el Señor lo reprenda, ya no me siento bien, me cayeron a piedra. ¿Qué hizo? Lo que lee en Biblia. Dice la escritura que el apóstol Pablo se levantó y volvió a entrar y siguió predicando. Entonces, ¿quién nos dijo a nosotros que para servir a Dios hay que sentirse bien? Para servir a Dios hay que amarlo, obedecerlo, entender que Él es nuestro Rey y que Él murió en una cruz por ti y por mí. Ni usted ni yo hemos llegado al punto de tener que morir por nadie. Como lo hizo Jesús, que fue obediente, dice la escritura, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hay que entender eso.
Entonces, no sirvo a Dios porque no me siento. No sirvo a Dios porque hoy amanecí triste y no me siento. No voy a la iglesia porque no me siento. Diga conmigo, almatismo. Te domina el alma. Te domina el alma. Y la Biblia dice todo lo contrario, iglesia. La Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados ¿por qué? Yo te pregunto, ¿el Espíritu te habla a tu alma o a qué? A los que saben Biblia. Al Espíritu. El Espíritu Santo no va a hablar a tu alma, porque tu alma lo primero que le va a decir al Espíritu Santo, ¿qué es esto? No. Pero cuando el Espíritu habla a tu espíritu entiende. Por eso las iglesias que no avanzan son iglesias que no están unidas y no son sensibles al Espíritu Santo. Usted quiere saber, la mayoría de jóvenes que han hecho grandes cosas para Dios son jovencitos y jovencitas que literalmente abrazaron el Espíritu Santo. Los que abrazan el Espíritu son jovencitos que son libres de depresión, libres de droga, libres de malas amistades, libres de alcohol, libres de rebeldía, porque abrazan el Espíritu de Dios, no el alma. Hoy en día las redes sociales, hoy en día la música, hoy en día incluso cosas que se ven en este tiempo alimentan el alma para que la gente viva conforme a cómo se ve o a cuánto tiene. Eso viene de dónde, del alma. Y si usted tal vez no tiene lo que otros tienen o lo que usted ve por redes sociales que otros tienen y tú no, lo primero que hace tu alma es deprimirse. Y esa depresión te va a llevar a sentir envidia. Y esa envidia te va a llevar a sentir odio. Y ese odio te va a hacer que tú rechaces a los que tienen más que tú. ¿Por qué? Porque vives conforme al alma y no conforme al espíritu. Yo me siento menos pastor porque el otro tiene más gente que yo. ¿Quién dijo eso? Yo me siento menos cristiano porque el otro tiene más prosperidad que yo. ¿Quién dijo eso? Cuando tú vives conforme al alma, usted vivirá frustrado, amargado y deprimido. Pero si usted vive conforme al Espíritu, usted vivirá lleno de fe, de esperanza. Usted vivirá lleno del fuego de Dios. Usted verá las cosas que son imposibles, las verá posibles. Usted sabrá esperar en Dios. Usted sabrá someterse a Dios. Y usted sabrá agradar el corazón de Dios. Por eso usted y yo tenemos que entender, iglesia, que en el reino de Dios tenemos que morir y menguar para que Cristo sea viviendo en nosotros. Juan el Bautista dijo, yo voy a morir y voy a menguar para que Él ¿qué? Hablando de Jesús, para que Él ¿qué? Crezca. Por eso nosotros como cristianos, el día que decidimos bajar a las aguas y bautizarnos, ¿qué dijimos? Muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Qué significa eso, pastor? Muero al pecado, muero a mi yo, muero a mi ego, muero a mi pensamiento y ahora vivo para el Rey de Gloria. ¿Alguien me está entendiendo? Porque usted sabe que ya usted no será contado el día final. Usted no será contado con los incrédulos, sino que usted será apartado para los creyentes, para los que son los hijos de Dios, para los que son ovejas y no los que son cabras. ¿Alguien me está entendiendo? Usted será trigo y usted no será cizaña. Porque usted vive conforme al Espíritu. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso tenemos que entender que el reino de Dios se construye con hijos, con discípulos, con creyentes, no con gente almática. No se puede. Imposible. ¿Por qué, pastor? Tarde o temprano terminarán traicionándote. Escríbalo en un papel si quiere y se acordará de su pastor. Trabaje con gente almática y mientras tú los trates bien y ellos se sientan bien, te van a amar. Pero el día que tú lo llames y le digas, ven acá, eso no está bien, lo hiciste mal, haz aquí, haz acá, hasta ese santo remedio. Hasta ese día serás tú su pastor y hasta ese día te amará. Porque lo que retrasa las bendiciones de las personas son ellos mismos, no es Dios. Pero es porque Dios no me bendice, pero porque Dios no me ayuda. Pero hermano, pero es que tú mismo estás retrasando. ¿Por qué? Porque tú vives conforme a tu alma y no conforme al Espíritu.
Y para este tiempo, iglesia, su reino, les quiero decir algo. Si usted no aprende a vivir conforme al Espíritu, la corriente de este mundo te llevará a negar a Jesús. Se lo voy a repetir para que el cielo esté de testigo en esta mañana. Si usted sigue viviendo conforme a los deseos de su alma y de sus emociones, la corriente de este mundo te va a arrastrar y terminarás negando tu fe y negando a Jesús. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Por eso todos nosotros tenemos que entender que el reino de Dios se te tiene que revelar. Y que Dios te coloca en ministerios para hacer de ti una mujer y un hombre de reino. Para formarte y prepararte para que puedas heredar las promesas y la vida eterna. Nadie que haya entrado en el cielo entró conforme a su alma. Todos entraron conforme al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Escritura que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y cuando nos acercamos al trono de la gracia, sí nos acercamos con el alma destruida. Sí nos acercamos con las emociones tal vez bien dañadas. Nos acercamos con un espíritu quebrantado y humilde. Pero nadie que se acerque a Dios con un alma rota y con un espíritu humillado será rechazado por Dios jamás. Toda persona que se acerca con humildad a Dios en ayuno, en oración o en un momento de dificultad, mientras se acerque a Dios con un corazón humilde, siempre será ayudado por Dios. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. O sea, Dios nos enseña en su palabra en que cada persona que recibe la palabra siempre será quebrantada, pero a la misma vez será edificada. Se lo voy a repetir. Dios nos hace entender en su palabra que toda persona que recibe su palabra será derribada, pero a la misma vez será construida. Porque se derriba todo argumento del enemigo. Se derriba toda mentira que te hizo vivir por muchos años basado en un engaño, para que luego la verdad de Cristo te haga libre. Por eso dice la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y usted tiene que ser libre de todo pensamiento y raciocinio humano para que usted reciba la mente de Cristo. Usted no nació nuevamente en Cristo para seguir viviendo en derrota. Usted no nació nuevamente en Cristo para seguir viviendo una vida mediocre y una vida de escasez. Usted nació nuevamente en Cristo para prosperar, para ser victorioso, para heredar promesas, para ser bendecido. Usted no nació para ser destruido nuevamente. Usted nació para ser vivificado, prosperado. Bueno, pocos lo creen. Pero pastor, ¿cómo hago? Vive conforme al espíritu y no conforme al alma. Mire, el vivir conforme al alma es lo más peligroso para un hijo de Dios, para un ministerio que está en pleno desarrollo y en pleno crecimiento y expansión. Los cristianos almáticos son el blanco perfecto para ser usados por Satanás, para destruir iglesias, para detener avivamientos, para hacer caer ministerios, para dañar matrimonios, familias, llamados y para destruirse a ellos mismos. Entonces, ¿quieren saber por qué los almáticos nunca cambian? Porque vienen a la iglesia, se sientan, oyen pero no escuchan. ¿Alguien me está entendiendo? Oyen pero no escuchan. Por eso Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla. Dile que está a tu lado, oye hermano. Por eso es peligroso. Los almáticos son peligrosos incluso para ellos mismos, porque se destruyen a sí mismos. Dios no me ama y Dios, yo te amo con amor eterno. Dios no me quiere prosperar, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dios no me protege, Dios nunca se olvidará que guarda tu alma. Dios, yo me siento solo, yo estaré contigo a donde quiera que vaya. Me siento vacío, yo soy el que lo suple todo en todo. ¿Está viendo? ¿Está entendiendo cómo piensa un cristiano almático y cómo piensa un cristiano que anda en el Espíritu? El cristiano almático dice que Dios no lo ama, pero el cristiano que anda en el Espíritu dice, su palabra dice que con amor eterno Él me ha amado. El cristiano almático dice, Dios no me protege, tengo miedo, pero el cristiano que anda en el Espíritu dice, nunca se dormirá el que me guarda, el que me cuida, el que me protege.
Dios no me quiere prosperar, Dios no me ama. Y el cristiano que anda en el Espíritu dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Así anda un cristiano del Espíritu. Ay, el cristiano almático, no tengo nada, qué miedo me da, ni si me voy de aquí, Dios no me va a ayudar, Dios no me va a proveer. El cristiano que anda en el Espíritu dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo. Ese es un cristiano que anda en el Espíritu, que anda en el Espíritu. A pesar de que el mundo lo ataque, a pesar de que su misma alma le quiera hacer una jugada mala, el Espíritu lo lleva a vivir conforme a la palabra, que es viva y eficaz. Porque cuando la ruina viene a tu vida, a tocar la puerta de tu casa y de tu nevera, la pobreza, la escasez, lo que no hay comida, no hay esto, ¿usted qué va a utilizar con su boca? La palabra. Porque la palabra le va a volar la cabeza a la escasez. La palabra corta la maldición, corta la tristeza, corta la depresión, corta todo lo que no te permite avanzar en el reino. Declara la palabra, pero tú lo vas a hacer si eres cristiano del Espíritu, no almático. Mire, llegó el tiempo que el ministerio de su reino comience a levantar cristianos del Espíritu y no del alma. El cristiano del alma, pastor. Juan, mire, hijo, muchos saben que lo que voy a decir no es mentira. Yo he tenido gente aquí que me han dicho que me aman y han llorado. Los amo, pastores. Y yo también te amo, hijo. Porque uno de verdad los ama. Pero cuando los corrige se van. Cristianos almáticos. Esas son gente almática. Que viven conforme a sus emociones, a su carne y no conforme a la palabra de Dios. Si los pastores fuéramos almáticos, ya le hubiésemos metido candela a esta cosa. Y uno lidia con la gente y le da chance y pasan, escucha, no son días ni semanas ni meses, son años donde el pastor, paciencia. Y tú les predicas una palabra poderosa. Termina el servicio y utilizan el mismo vocabulario de derrota y de mediocridad, como si no hubiesen escuchado la palabra que se acaba de predicar. Y uno dice, no, esta gente nunca va a cambiar, nunca. Porque son personas almáticas. Y la única manera de que un ser humano, no importa cómo se llame ni de qué clase social sea, si es rico o pobre, si tiene billete o no, si es italiano o venezolano, la única persona que un ser humano pueda ser transformado por la palabra es que la reciba con fe y tenga temor y temblor delante de la palabra. Porque escrito está, yo amo y atiendo a los que tiemblan ante mi palabra, dice Jehová. Entonces tú le sueltas una palabra, los enseñas y termina el servicio y tú la misma actitud, la misma manera de pensar, escuchan la palabra como si no fueran con ellos, no lloran, no se quebrantan, perdieron la sensibilidad del Espíritu, la pierden. Usted quiere saber, mire, distingue a un cristiano del Espíritu a un cristiano almático. El cristiano almático, la palabra nunca lo va a quebrantar. Por aquí le entra, como dice el buen dicho venezolano, y por aquí no causa efecto, rebota. Pero el cristiano del Espíritu siempre vendrá a la iglesia con una demanda. ¿Qué me vas a hablar, Dios? Mire, el problema de muchos servidores es que se enfocan en servir y no se enfocan en escuchar la palabra. Marta, turbada y afanada. Señor, no tienes cuidado que los demás no ayudan a servir aquí en la iglesia. Y Jesús le dice, no, Marta, turbada y afanada. María escogió la mejor parte. Y no le será quitada. Por eso el cristiano espiritual siempre viene a la iglesia a escuchar la palabra, a sentarse a los pies del maestro y escuchar lo que el maestro les quiere enseñar.
Pero las Martas, turbadas y afanadas en el servicio. ¿Qué va a pasar? Y esto. Y todo está tranquilo. Entonces, como no quieren escuchar la palabra, porque saben que la palabra les va a partir el alma, se hacen los locos. Y Dios no puede tratar con personas que viven conforme al alma y no conforme al espíritu. Les digo algo, estamos en los últimos tiempos de este planeta Tierra. Se lo voy a repetir, ese es su asunto si usted lo quiere creer o no. Pero estamos en los últimos tiempos de este planeta. Cristo está a la puerta. Escuche la voz del hombre de Dios que le dice, Cristo está a la puerta. Viene pronto. Iglesia, su reino. Oye lo que el Espíritu de Dios quiere hablarte. Juventud de este tiempo, oigan. Dios está por regresar y traer juicio. Despierten, atiendan, obedezcan y serán bendecidos. No vivamos conforme al alma. Pastores que por mucho tiempo estuvimos en depresión, en días de depresión, a causa de gente que lamentablemente no han querido cambiar y uno de bobo, de tonto ahí llorando y orando por ellos. No van a cambiar nunca. Hasta que oí la voz del Espíritu, literal, clarito, que me dijo, trabaja con los que sí. Y de ahora en adelante, trabajaremos con los que sí. Con los que no, puede venir a la iglesia, se puede congregar. Yo no lo voy a correr. Venga a la iglesia. Siga escuchando la palabra. Tal vez de aquí a 25 años te cambie. Si Cristo no ha venido, por supuesto. Pero voy a trabajar con los que sí. Con los que aman a Dios de verdad. No con los que yo amo a Dios. Sírvele. Obedécele. Deja el almatismo. Y gana tu bendición. La Escritura dice, echa mano de la vida eterna. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, dice la Escritura. Dile que está a tu lado, que nadie tome tu corona, hermano. Y no estoy hablando de la cerveza Corona. Estoy hablando de la corona de vida. Que nadie tome tu corona. ¿Está viendo que nadie habla? La palabra te está partiendo en dos. Ojalá te parte en 40. A ver si entiende. ¿Alguien dice amén? Amén. Mire, por eso es mejor no seguir viviendo según nuestra alma, que quiere y desea todo lo contrario a lo que es de Dios, sino que vivamos conforme al Espíritu Santo que nos dirige a hacer la voluntad del Padre. Mire, en la palabra podemos leer cuando Jesús le pregunta a los discípulos. Le dice, ¿quién dice la gente que soy? Jesús llega, terminaron una jornada de servicio, andaban en un tiempo de evangelismo en la calle, estaban predicando el evangelio, habían entrado a algunas casas a anunciar el evangelio del reino, muchas familias habían recibido el mensaje de salvación, pero al terminar ese día, al terminar esa jornada de servicio, Jesús se reúne aparte con los discípulos. Tal vez eran 6 de la tarde, un poquito más o menos, no lo sé. Eso lo estoy tal vez ilustrando yo acá para que usted entienda un poquito. Pero hubo un momento donde Jesús le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Y los discípulos responden, la gente dice que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que tú eres Jeremías. De este tiempo. Y Jesús, pensando y meditando, dijo, bueno, tal vez. Pero Jesús fue más allá. Y le pregunta a los discípulos. Va con una pregunta más profunda. No una pregunta conforme a lo que todo el mundo piensa y opina, sino una pregunta que solamente pudo haber sido respondida por una revelación del Espíritu. Y Jesús le pregunta a los 12 y les dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Primero les pregunta, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Ahora le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué piensan de mí? En ese momento hubo un silencio tal vez de unos 10 a 15 segundos. Tal vez más. Todo el mundo callado, Jesús parado frente a ellos, observando la mirada nerviosa de todos ellos. Pero hubo un momento
donde alguien se levantó y respondió. Y ese hombre fue llamado Pedro. Simón, que todavía no era llamado Pedro, sino que en ese momento se llamaba Simón, porque ese era su nombre real. Y se levanta Simón y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mientras todos hicieron silencio, Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando Simón dice eso, Jesucristo le contesta: Simón, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino se te fue revelado por mi Padre que está en los cielos. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Porque Pedro no respondió conforme al alma, conforme a la carne. No respondió conforme a la gente opinaba o pensaba que era Jesús, sino que Pedro respondió conforme al Espíritu que había en él. Por eso Jesús se sorprende y le dice: Simón, hijo de Jonás, te digo algo, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos, y te lo reveló por el Espíritu del Santo que habita en ti. Pero sorprendentemente, diga conmigo, pero, porque nunca falta un pero, ¿verdad? Nunca falta un bendito pero. Ese mismo Pedro que un día, movido por el Espíritu de Dios, se le reveló que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que a causa de eso, oiga bien esto, Jesús le dijo: ya no serás llamado más Simón, sino Pedro, porque sobre ti edificaré mi iglesia, serás la roca. Ese mismo Pedro que se ganó un nuevo nombre, un nuevo estatus, óigame bien, en lo espiritual. Ya no era Simón, hijo de Jonás, ahora era Pedro la roca, porque algo se le reveló. Y cuando a ti se te revela algo de Dios, por muy sencillo que sea, te va a llevar a otro nivel de autoridad y de unción y de bendición. Por eso, si usted vive conforme al alma, usted siempre estará en el mismo lugar. Si usted es un cristiano del Espíritu, Dios te va a ir llevando de gloria en cualquier área de tu vida, sea económica, familiar, ministerial. Dios te irá llevando de gloria, porque se te reveló la luz vino hacia tu espíritu. Pero sorprendentemente, ese mismo Pedro, que un día le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un día, llegando los últimos días de Jesús en la tierra, exactamente, si mal no recuerdo, el día de la última cena, Jesús le dice a los discípulos: yo tengo que ir a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Y ese mismo Pedro, que un día le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, del Dios Altísimo, se levantó. Cuando Jesús dijo: voy a Jerusalén, se levantó y le dijo: Señor, no hagas eso, no vayas allá, no te hagas eso a ti mismo. Y quiero leérselo literalmente en la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 22. Pónmelo ahí, hijito bello. Mateo 16, 22. Dice, 16, 22, correcto, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, hablando de Jesús, dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Ten compasión de ti. Diga conmigo: alma. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo a Pedro: ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? Léase y entiéndase. ¿A quién le dijo? Le dijo a Pedro: quítate delante de mí, ¿qué? Jesús le dijo no a Satanás. ¿Le dijo a quién? Apártate de mí, ¿qué? Porque Pedro en un momento habló por el Espíritu, porque andaba conforme al. Pero en este momento, después de la cena, a Pedro como que se le vio del Espíritu y le entró el alma otra vez. Se le revivió el alma y le dijo a Jesús: no te acontezca esto, no te hagas eso a ti mismo, por favor, cuídate, por favor, cuídate. Y Jesús, ¿qué le dijo a Pedro?
Apártate de mí, ¿qué? Satanás, apártate. ¿Me eres qué? Pero predique conmigo ahí, dígame, ¿me eres qué? Y aquí viene lo bueno. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los. Y así mismo pasa dentro de las iglesias con los servidores que siempre quieren ponerse en medio para que el reino no avance. Porque se dejan llevar por él y no se dan cuenta que están haciendo el papel de quién. No, pero habla, iglesia, su reino. Aprenda a ser valiente y a reconocer. ¿Están haciendo el papel de quién? Por eso Jesús le dice, ¿me eres qué? Apártate, me eres tropiezo, quítate. Por eso hay un dicho que dice, mucho ayuda. Yo no puedo abrir casa de luz, me da pena, no puedo. Alma. Gente que retrasa el reino. Se llama espíritu de anticristo. No es de Cristo ese espíritu, es anticristo. Porque todo lo que es de Cristo avanza, predica, gana alma, extiende el reino. ¿Alguien me está entendiendo? Avanza, trabaja, se multiplica, crece, se expande. Pero lo que es anticristo se estanca, se retiene conforme al alma, no conforme al espíritu. Es importante entender que eso mismo quiso hacer Pedro con Jesús. Levante la mano acá los que vieron la película La Pasión de Cristo. Levánteme la mano. Exactamente en ese momento, cuando estaban pegándole a Jesús y lo estaban latigando, ¿a cuántos le provocó levantarse y meterse en la pantalla y agarrar a esos tipos y darle con el mismo látigo que le estaban dando a Jesús? ¿Cuántos? A su pastor quiso. Yo cuando vi esa película, yo decía, me voy a meter ahí y los voy a agarrar y los voy a destrozar toditos. ¿Cómo le hacen eso a mi rey, a mi Señor, a mi Jesús? ¿Cómo se les ocurre? Diga conmigo, alma. Diga conmigo, emoción. Diga conmigo, sentimentalismo. Así mismo pasa con aquellos que no quieren y no permiten que el reino de Dios avance. Porque los almáticos, como usted y como yo, nos hubiésemos metido en la película a detener el propósito por el cual Jesús estaba siendo golpeado. Por eso el almático siempre piensa en lo que a él le parece y no lo que Dios quiere hacer. Usted y yo nos hubiésemos metido en esa película a detener a aquellos soldados para que no mataran a Jesús. El alma. Hubiésemos hecho el papel de Satanás, impidiendo que la palabra se hubiese cumplido cuando dice que él tenía que ser entregado y muerto en manos de pecadores. Esa era la visión del Padre, el propósito eterno del cielo para que usted y yo hubiésemos sido salvos. Si usted y yo hubiésemos tenido el poder de entrar a la película y detener a los soldados, usted y yo estaríamos en el infierno. Porque hubiésemos detenido el propósito de Dios por el almatismo. Jesús tenía que ser golpeado y tenía que ser muerto en esa cruz. Pero tu alma y la mía no lo hubiesen permitido. Hubiésemos sido como Pedro. Jesús tenía que morir. Tenía que sufrir. Varón de dolores, dice el libro de Isaías. Experimentado en quebranto. Apartamos nuestro rostro de él. Le tuvimos por menospreciado fue. Tenía que cumplirse la palabra. Y a veces nosotros, nuestra alma, somos como Pedro. Somos tropiezos para el ministerio. Estancamos al ministerio a causa de no obedecer lo que el Espíritu de Dios quiere que se haga en la tierra. Por eso Dios trabaja con los que sí quieren, no con los que no quieren. Con los que no quieren, Dios, mire, yo le voy a enseñar algo a ustedes para que ustedes, ¿cuántos quieren seguir siendo libres en esta mañana? Le voy a enseñar algo. Si usted no quiere, Dios le respeta eso. Dios te respeta, porque Dios no dio libre albedrío. Dios respeta eso. Usted no quiere, no importa. Dios te lo respeta.
Entonces, no entiendo por qué hay pastores como yo que nos afligíamos y nos deprimíamos a causa de gente que no quiere servir. Hasta que lo entendí, Dios me habló, me dijo, yo les di a ustedes libre albedrío. Cada quien elige. Ahora sé que me temes y que me amas y que eres compasivo y misericordioso con aquellos que todavía no han entendido. Pero es tiempo de que te levantes y que comiences a hacer mi voluntad con los que cargan y portan mi espíritu. Porque en aquel día, dice la Escritura, el Señor identificará al que le sirve y al que no, dice la Biblia. Y pondrá a un lado el trigo y lo llevará a sus graneros, y al otro lado colocará la cizaña atada que será echada y puesta en el fuego. Y habla de gente que no quiere servir a Dios, que conociendo la verdad y conociendo la palabra han endurecido su corazón y no han querido avanzar, sino que han sido tropiezos para Jesús. Por eso Jesús le dice a Pedro, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sino en la de los hombres. Tu mirada y tu visión tienen que estar puesta en las cosas de ¿quién? De Dios. Si la pones en las cosas de los hombres, entonces vas a querer alcanzar lo que los hombres del mundo quieren alcanzar. Vas a querer tener lo que la gente del mundo quiere tener y no vas a querer alcanzar y tener lo que Dios quiere darte. Porque tu mirada, ¿dónde está, iglesia, su reino? En las cosas de los hombres. Pero si pones tu mirada en las cosas de Dios, como le dijo Jesús a Pedro, entonces cosas muy diferentes sucederán. Y quiero seguirle leyendo todo el contexto para que usted entienda que una cosa va de la mano con otra. Dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién les dijo? Si alguno quiere, ¿está viendo? Si alguno quiere venir en pos de mí, el que quiere. ¿Le dijo a quién? A la multitud. ¿A quién le dijo? Si alguno quiere. Por eso Dios me habló mi espíritu y me dijo, con los que quieran. Por eso Jesús le dice a los discípulos, a ustedes me van a hacer tropiezo. Ustedes no han entendido. Se me van a atravesar. Me van a hacer tropiezo para que el reino no avance y no se cumpla. Ok, quítate. Apártate, Satanás. Ya no te voy a llamar Simón, ya no te voy a llamar Pedro, te voy a llamar Satanás. Para que entiendas que eso que estás haciendo con tu alma me es tropiezo para mi reino. Quítate. Y luego se vuelve a los discípulos y le dice a los demás. Porque una cosa va de la mano con otra, iglesia, y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, el que quiera. Jesús no le dijo, ustedes están obligados a hacerlo. No. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí? Niéguese. Niega, dile que está a tu lado, niega tu alma. Niega lo que desea tu alma. Tu alma quiere vivir, tu alma quiere placer, tu alma quiere dinero, tu alma quiere riqueza, tu alma quiere abundancia, tu alma quiere poder, tu alma quiere autoridad, tu alma quiere ego, tu alma quiere yo. Pero Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Es que yo no puedo. Niégate. Y después que tú te niegues, después que hagas morir tu alma, tus emociones, lo que tú piensas que crees que es y no es, Jesús le sigue diciendo, tome su cruz y ¿qué? Por eso les digo, las iglesias están llenas de gente almática, que no entienden la palabra. Jesús fue claro, hijos. Si alguno quiere, pero no es que quiere como tú quieres, es como Dios quiere. Dile que está a tu lado, es como Dios quiere, no como tú quieres. Es como Dios quiere. Por eso Jesús en el monte de Getsemaní, que estaba ahí tal vez agarrado de una roca, orando, dice la Escritura, sudando gotas de sangre
decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que tú quieras, mi rey, no lo que yo quiera, no lo que siente mi alma, porque antes de ir a orar, Jesús le decía a los discípulos: siento que muero de tristeza, mi alma está afligida. Su alma estaba afligida hasta la muerte. Pero aún con su alma afligida, Jesús fue y le dijo al Padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos cristianos pueden hoy en día decirle eso a Dios? ¿Por qué, pastor? Porque no se les ha revelado el evangelio del reino. Viven conforme. Mire, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Sigue guardando tu vida en tu comodidad y no sigas sirviendo a Dios y no hagas discípulos para que tú veas. Sigue viviendo conforme a Satanás y a tu alma y le serás tropiezo al reino. Y no hay nada que quiera hacerle tropiezo al reino que nunca termine siendo destruido por el mismo Dios. Dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí viene lo tremendo, iglesia, su reino. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? ¿Perdiere qué? Está hablando de alma, ¿verdad? ¿De qué te vale que hace mucha plata si no diezmas ni ofrendas con lo que tienes hoy en día en tu mano? ¿De qué le vale al hombre, al ser humano, ganar todas las cosas del mundo, tener dinero, vivir en una tremenda urbanización, tal vez tener buena ropa, buena colonia, tener algún buen negocio? ¿De qué te vale eso si Dios no está ahí? ¿Aló? Estoy en la iglesia. ¿Alguien dice amén? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? ¿O qué recompensa dará el hombre por qué? O sea, el hombre, el ser humano, con tal de salvarse, puede dar lo que sea. Porque toda persona que sabe que se está muriendo, que ya se va a morir, siempre termina pidiéndole perdón a Dios. Y daría lo que fuera por recuperar su salud o por tener años más de vida. Porque nadie quiere morirse. ¿Alguien se quiere morir aquí hoy? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Nadie. Así usted tenga 90 años, nadie se quiere morir. Por eso dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? La gente puede gastar todo su dinero, todo su patrimonio, tratando de curarse un cáncer, pagándole a médicos, a tratamientos. No importa si tiene que vender su casa, su finca, su carro, su local, cualquier propiedad, lo va a hacer con tal de preservar la vida y preservar su alma. Pero Jesús le dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Tú puedes con tu alma hacer lo que tú quieres en la vida porque Dios te la dio a ti. Pero ¿de qué te vale ganar las cosas si las pierdes? ¿De qué te vale venir a una iglesia si no sirves? ¿De qué te vale estar en un ministerio si sirves como tú quieres y no como Dios lo pide? Por eso no te vienen las bendiciones. Por eso siguen los ataques. Porque hay miedo, hay temor de no querer soltarte y entregarte a las manos de Dios para que Dios ordene tu vida. Usted decide si la palabra te va a seguir partiendo el alma o la palabra te va a impulsar al éxito y al propósito. Mientras más te resistas a la voluntad de Dios para tu vida, más la palabra te va a partir. Me voy de esta iglesia porque el pastor Jimmy todo el tiempo. Bueno, cuando vayas a otra iglesia y te sientes en la iglesia y el pastor comienza a predicar, la palabra te va a partir el alma. Claro que no, porque ya yo fui y la predica estuvo linda, decían que me amaban. Ok, espérate 4 domingos más.
Ay, en esa iglesia son lindos, lindos. Ay, reciben a uno, bienvenido hermano. Y ay, tan lindo. Espérate unos domingos más cuando te sientes y Dios te va a sonar. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios siempre va a tratar con tu alma, estés en su reino o estés en otro ministerio, Dios va a tratar con tu alma. Siempre. Porque Dios quiere salvar tu alma. Voy a repetir eso, Dios quiere salvar tu alma. Porque el Hijo del Hombre, sigue diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de con sus, y entonces pagará cada uno conforme a sus. Dios te va a decir, ¿me serviste? ¿Ganaste alma? Sí, toma tu recompensa. Bienvenida, buena sierva y fiel. ¿Ganaste alma, Daniel? Y sí, mi Señor Jesús. ¿Predicaste mi nombre? Sí. ¿No te avergonzaste de mi nombre? Ok, hija, bienvenida, buena sierva y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Y ahí irá Daniel. Cuando los santos marchen ya, cantando la canción. Y Jesús te dará conforme a tus obras. Jesús no te va a premiar porque limpiaste un local y arreglaste una silla o lavaste un baño. Eso lo puede hacer cualquier persona que tenga vocación de servicio. Jesús te va a premiar según cuánto tú le obedeciste y cuántas almas ganaste. ¿A cuántos discipulaste? Por tanto, ir y hacer ¿qué? Limpieza en la iglesia. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Por todo, ¿por dónde? Por todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con todos los hasta el fin del mundo. Entonces, si no hace discípulos, Dios está conmigo, Dios no está contigo. Por eso el alma te va a engañar y te va a hacer creer que Dios está contigo, y por eso viene el diablo y te entra palo y te ataca, y ataca tu salud, y ataca tu familia, y ataca tu economía, y ataca tu finanza, y ataca tu alma, y ataca tus pensamientos, y te llena la mente de basura y te destruye. Te aparta de Dios, te aparta del propósito. No avanzas en el reino, porque Dios quiere literalmente tratar con tu alma. Lo que frena para que tu espíritu crezca en Dios es tu alma mal educada, el alma malcriada, el alma rebelde, el alma insujeta, el alma que literalmente se pierde si Cristo no la gobierna, la domina y la enseñorea. Yo amo a Cristo, yo sirvo a Cristo, y tu alma sigue rebelde a Él, porque sigue conforme a los deseos de tu carne y no conforme al deseo del Espíritu. Pastor, ¿y por qué nos predica esto tan fuerte, tan difícil? Porque Dios te ama. Sencillo, porque Dios te ama y porque tu pastor te ama. Cabezón. Es tiempo que la iglesia comience a ver con los ojos del Espíritu. Y ya voy terminando. Y no con los ojos de la carne. Judas capítulo 1, versículo 19, rapidito. Judas capítulo 1, versículo 19. Oiga bien, esto está poderoso. Judas 1:19 dice la palabra: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen ¿qué? Miren lo que dice la Biblia. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones. ¿Los qué? Los sensuales. Que no tienen ¿qué? División. Son dos visiones, no una. Y cuando el miembro de una iglesia está dividido en su corazón, no puede formar parte de un ministerio. Aunque quiera, aunque lo intente, no va a poder. Tarde o temprano, la misma visión lo va a terminar apartando. Porque
tiene una división. Y la Biblia dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu, viven conforme a sus deseos del alma. La sensualidad es aquello que seduce a los demás para que pequen contra Dios. El sensualismo. ¿De qué está lleno las vallas publicitarias? Si vas a vender un aceite para un motor, ¿qué tiene que ver el aceite de un motor de carro con unas mujeres en traje de baño? ¿Qué tiene que ver eso? Pregunto, iglesia, ¿tiene algo que ver una cosa con la otra? Se supone que debería salir un carro con un motor y el aceite para él. Pero ¿qué tiene que ver el aceite de un carro con una mujer en traje de baño? Explotar. Como dicen los hombres del mundo. No tiene sentido. Diga conmigo, se llama sensualismo. Diga conmigo, se llama seducción. Por eso los sensuales que hay en la iglesia seducen a los demás con su indolencia, con su apatía, con su falta de obediencia a los otros para que no avance el reino de Dios en la iglesia. ¿Y por qué hacen eso, pastor? Porque no tienen el espíritu. Viven según el alma. Lo que, me da miedo. Y ellos son los que causan ¿qué? Yo sé que usted está calladito porque Dios le está hablando. Y la palabra de Dios es irrefutable. 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 Y es tremendo esto. Y sigue diciendo. Pero vosotros, amados. Pero ustedes, iglesia, su reino. Pero ustedes, iglesia, su reino. Edificando sobre vuestra misma santísima fe. Orando en el Espíritu. Conservados en el ¿qué? ¿De quién? Consérvense en el amor de quién. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Algunos que dudan, convénzanlos. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su ¿qué? Todo aquel que vive conforme a su carne contamina aún la ropa que se pone. Yo cargo el uniforme de su reino, está contaminado. Está contaminado. La ropa la contaminan a causa de su carnalidad y almatismo para desobedecer al Rey de Gloria. Vaya y que un general vea a un soldado con el uniforme oficial del ejército bebiendo aguardiente y bailando en una discoteca. Literalmente le arrancan los rangos y le dicen: has deshonrado la institución y el uniforme, porque no te estás comportando a la altura y a la asignación que se te dio. Has deshonrado el uniforme. Así mismo son aquellos servidores que portan un uniforme pero han contaminado su ropa a causa del almatismo y la desobediencia a Dios. Porque no les duele las almas que se pierden. No aman a Dios. Aman su yo, su ego. ¿Y quién tengo y quién soy? ¿Quién eres? Siervo inútil. Porque el alma siempre te llevará a rebelarte contra Dios. Pero el Espíritu vivifica. ¿Alguien dice amén? Está dura la palabra, ¿verdad, iglesia? ¿Cómo está Ana la palabra? Bueno, Ana aquí y Ana allá. Está difícil, está dura de digerir, ¿verdad? Le doy un momentico para que trague agüita y la pueda digerir. Es la verdad, hijo. Si yo no le predico esto y usted no aprende, usted se va al infierno. Pero esta es la verdad. Sin embargo, Dios le dice: ustedes que permanecen en el amor y que tienen fe, entonces salven a otros. ¿Arrebatándolos de qué? ¿Cuál fuego? Pensando literal y de manera lógica, ¿cuál fuego? ¿Será que hay un fogón prendido allá afuera y tenemos que apartar a la gente de la candela? ¿De qué fuego habla? ¿El qué? Por eso dice:
A otros salven arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan ¿qué? ¿Con qué? Por eso el pastor siempre tiene misericordia con temor de Dios, esperando en fe de que usted cambie. Porque espero en temor de Dios, pero no puedo abrazar lo que Dios aborrece. Por eso Dios dice, tengan misericordia de otros con temor, pero aborrezcan aún la ropa contaminada por su carne. No abracen lo que está contaminado de ellos. Repréndanlos, exhórtenlos, corríjanlo, ámenlo, sálvenlo, pero no abracen lo que ellos abrazan. Porque es abominación para Dios. Y cuando usted abraza lo de Dios, usted va a sentirse pleno y feliz. ¿Sabe qué es hermoso? Que usted sepa que usted está siendo útil para el cielo. Y que usted no siga alimentando el reino de Satanás en desobediencia y en rebelión contra Dios. Sirva a Dios, gane almas, predique el evangelio, haga discípulos, abra su grupo, busque la gente, ámelo, bendígalo, ore por ellos. Y usted podrá irse a dormir cada noche diciendo, Señor, te he servido hoy. Y te doy gracias porque creo que hoy me he ganado la almohada donde recuesto mi cabeza. Gracias porque creo que en amor a ti y en servicio a ti me has provisto de un techo, de un hogar donde puedo dormir y descansar. Porque he aquí, Señor, que yo he vivido para hacer tu voluntad. Qué bonito y qué hermoso es poder ser de bendición a otros. De poder abrir tu casa para que alguien, o el prestar el porche de tu casa para que venga alguien que necesita una palabra de fe y de aliento. Pero tu alma, ¿qué te dice? No quiero. Pero el Espíritu, ¿qué te dice? Dale, tú lo puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vamos, que voy a poner palabra de vida en ti para que bendigas a otros. Pondré aliento de vida sobre ti para que soples aliento de vida sobre otros. Para que ores por los enfermos y los enfermos se sanen. Para que bendigas. Para que llenes mi reino de almas. Para que pueda ser de prosperidad y de bendición para otros. Eso es lo que Dios quiere. ¿De qué me vale ser pastor si no ejerzo mi profesión de pastor? ¿De qué le vale a un ingeniero ser ingeniero si no aplica lo que aprendió? ¿De qué le vale a alguien ser un abogado si no aplica para lo cual estudió? ¿De qué le vale a un pastor ser pastor si no pastorea? ¿De qué le vale a un líder ser líder si no sirve? ¿De qué le vale ser un cristiano? ¿O de qué le vale a alguien seguir a Cristo si no vive como cristiano? Sino como mundano religioso que dice que porque es cristiano es salvo. No, hijos. No funciona así. A los cobardes incrédulos, lea el Apocalipsis. Los cobardes incrédulos, los borrachos, los homicidas, los hechiceros, los abominables, los mentirosos, los secuestradores, los estafadores, a los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los fornicarios. No heredan, hijos. Y cuando habla de cobardía, habla de aquellos que no tienen el valor para negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo haciendo discípulos. Esa es la verdad, hijo. Iglesia, esa es la verdad de Dios. La verdad de la palabra. La verdad del Dios de los cielos. Esa es la verdad de nuestro Padre Celestial. Vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. No sigas creyendo que porque estás en una iglesia, le sirves un agua a un pastor, estás dando fruto. Mentira. ¿Quién te dijo a ti eso? Eso no es bíblico. Bíblico es que usted y yo ganemos almas para Dios. Y que vivamos una vida piadosa en Cristo. Que vivamos con el temor de Dios. Que seamos buenos maridos para nuestras esposas. Que las esposas sean buenas esposas para sus maridos. Que los hijos estén sometidos a sus padres en temor. Que los servidores de la iglesia sirvan a sus hermanos con respeto, no con competencia. Compiten, se odian, ni se responden los mensajes. Pregunto, ¿será que el Espíritu de Dios mora en ellos? ¿O son sensuales como dice la Escritura?
Esa es la verdad, hijo. Ahora usted, después de este mensaje, dice, me voy de su reino. No hay problema. Pero en cualquier iglesia donde llegues te van a poner a ser discípulos y a ser grupo. Porque esa es la visión del reino. En cualquier iglesia que vayas. En cualquiera. Que literalmente esté apegada a la Santa Escritura. Toda iglesia debe de predicar el Evangelio. Toda iglesia debe de ayunar. Toda iglesia debe de orar. Todo hijo de Dios que entiende la palabra y la voluntad de Dios debe diezmar y ofrendar. Aquí algunos dejaron de diezmar hace tiempo. No diezman, no ofrendan, no se sujetan, sirven como quieren y pretendes ir al cielo. Por favor, ¿quién te está engañando? Tu pastor no te ha enseñado eso. Dios no te enseña eso. Eso es contrario a Dios. Eso es contrario a la palabra. Eso es un espíritu de anticristo que está operando en tu vida. Revísate, ten cuidado con eso. Estás jugando con tu salvación. Dios te va a pedir cuenta conforme leí. Que todo está desnudo y abierto delante de los ojos de aquel que hemos de rendirle cuentas. Usted va a rendirle cuenta a Dios y no hay excusa validera para Dios. Yo te estoy ayudando, hijo, a que tú te libres de eso. Y que oigas lo que Dios te quiere enseñar y que atiendas el llamado que Dios te está haciendo. Eso es todo. Y cierro con esta cita bíblica. Primera de Corintios 15, 45. Primera de Corintios 15, 45. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán. ¿Qué fue hecho? Fue hecho el primer hombre, Adán, que fue hecho alma ¿qué? Alma ¿qué? Diga conmigo, Adán fue un alma viviente. Y el postrer Adán, ¿qué fue hecho? Espíritu vivificante. Nosotros traemos los genes de Adán, los genes del pecado, los genes de la rebelión. Porque Adán fue un alma ¿qué? Viviente. Vivía conforme a su, ayúdeme, alma, diga conmigo alma. Adán vivía conforme a su, porque era un alma viviente, dice la Escritura. Pero el postrer Adán, que es Jesús, no vivió conforme a su alma, sino que era ¿qué? Un espíritu ¿qué? Vivía conforme al Espíritu y sigue viviendo y reinando por los siglos de los siglos. Amén. Por eso nuestra naturaleza pecaminosa viene de Adán. Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo, la naturaleza adámica y pecaminosa fue por la palabra. La palabra que entró en ti destruyó, partió la naturaleza adámica que había en ti y en mí, para recibir ahora al postrer Adán, que es espíritu, que significa Jesucristo en tu corazón. Cabezón. Por eso todo cristiano que vive conforme a Adán, a un alma viviente, seguirá pecando contra Dios. Pero si usted vive conforme al postrer Adán, que es Cristo, usted será espíritu ¿qué? Muerto. ¿Espíritu qué? ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Y sigue diciendo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. No se ofenda, lo dice la Biblia. Dice, mas lo espiritual no es qué, sino qué. Luego, o sea, primero es lo carnal, lo terrenal, y luego y sigue diciendo para que usted entienda. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es Jesús, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. ¿Cuál el terrenal? También son los terrenales. Pero ¿cuál los celestiales? ¿Cuál el celestial?
también somos los celestiales. Ahora dile que está a tu lado. ¿Tú eres terrenal o celestial, hermano? O sea, decídete hoy. Ahora voy a hablar un poco más juvenil. Decídete hoy, pana. O es tierra o es cielo. O eres terrenal o eres celestial. O sigues siendo hijo del príncipe de este mundo o eres hijo de Dios. Porque dice, el que es terrenal, sean sus hijos conforme al que es terrenal. Pero el que es celestial, que sus hijos sean conforme al que es ¿qué? Celestial. Tú decides, pues. Más claro no te puedo hablar Dios en esta mañana. Familia Sánchez, Silva. O eres terrenal o eres celestial. No tienes por dónde agarrar. Ustedes deciden. Familia su reino. Pastores la cruz. O somos terrenales o somos celestiales. Pastores que estamos en la tierra todavía sí, pero no somos de aquí. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso cuando Jesús oró, y ya voy terminando, cuando Jesús oró al Padre, cuando oró por los discípulos, le dijo, Padre, líbralos de este mundo.